Cuando yo fui extraditado, Colombia poseía 30 millones de habitantes. Hoy día somos 51. Muchas de las generaciones nuevas no conocen el concepto, la opinión y la veracidad de la historia, cómo ocurrió. Yo veo la necesidad, antes de que yo departa de este planeta, de contar mi versión de los hechos. Porque mi nombre está en muchas de esas situaciones. Todo lo que Escobar haya cometido de violencia después del 87, yo no estaba en Colombia. Yo estaba preso en los Estados Unidos. En este mundo, la lealtad es un lujo que pocos se pueden permitir. En el oscuro y peligroso mundo del narcotráfico, la confianza es una moneda rara y valiosa. Aquí, las alianzas se forjan no por amistad, sino por necesidad y conveniencia. La traición siempre está a la vuelta de la esquina, y solo los más astutos sobreviven, y las promesas son monedas que se devalúan demasiado rápido. En este juego, las palabras son baratas, y las acciones lo son todo. Las promesas hechas en la oscuridad de la noche pueden desvanecerse con la luz del día, dejando solo el rastro de la desconfianza y la ambición. Así que escuchad bien lo que voy a decir, porque en este juego las segundas oportunidades no existen. Cada decisión, cada movimiento puede ser el último. La vida en el narcotráfico es un juego de ajedrez mortal, donde un solo error puede costarte todo. En las montañas de Colombia susurraban un peligroso secreto. Oculto bajo la densa bóveda, lejos de las miradas indiscretas de las autoridades, se estaba construyendo un nuevo imperio. Un imperio que pronto desafiaría la estructura misma de la sociedad. Era la historia de dos hombres, unidos por la ambición y el narcotráfico. Sus caminos se cruzaron en el lugar más improbable, y juntos cambiarían el mundo para siempre. Sus nombres se convertirían en sinónimo de poder, miedo y riqueza. Pablo Escobar, el despiadado visionario. Un hombre con un sueño de controlar el tráfico de cocaína y convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Su ambición no conocía límites y sus métodos eran tan brutales como efectivos. Carlos Leder, el audaz contrabandista. Un hombre con talento para volar y una visión para un nuevo tipo de narcotráfico. Veía oportunidades donde otros veían obstáculos y estaba dispuesto a correr riesgos que otros no se atrevían. Juntos, pintarían el mundo de blanco. Su asociación era más que un simple negocio, era una revolución. Inundaron las calles de Estados Unidos con su producto, creando una epidemia que tendría consecuencias duraderas. Su alianza nació de la necesidad, alimentada por la avaricia. Se necesitaban mutuamente para lograr sus objetivos, y juntos eran imparables. Pero en un mundo donde la confianza es un bien escaso, su asociación siempre estuvo en terreno inestable. Escobar, con su creciente imperio, necesitaba una forma de mover su producto más allá de las fronteras colombianas. Su visión era global, y necesitaba a alguien que pudiera ayudarle a conseguirlo. Alguien que pudiera navegar por los cielos y eludir a las autoridades. Leder, un hombre de ambición ilimitada y piloto de profesión, proporcionó la solución. Con sus habilidades y contactos podía transportar grandes cantidades de cocaína con facilidad. Era la pieza que faltaba en el gran plan de Escobar. Cayo Norman, una pequeña isla en las Bahamas, se convirtió en su centro de operaciones, un oasis de cocaína que abastecía el insaciable apetito de Estados Unidos. Desde esta remota ubicación, podían operar con impunidad, lejos del alcance de la ley. La suya era una asociación forjada en la ambición, una hermandad construida sobre una base de ladrillos de cocaína y dinero ensangrentado. Estaban unidos por sus objetivos comunes y su disposición a hacer lo que fuera necesario para alcanzarlos. Pero el poder, como una droga en sí misma, es adictivo y corruptor. A medida que su imperio crecía, también lo hacían sus egos y su desconfianza mutua. La misma ambición que los unió comenzó a separarlos, y era solo cuestión de tiempo antes de que los susurros de traición comenzaran a circular. En un mundo donde la lealtad es fugaz y la traición es común, su asociación estaba destinada a enfrentarse a desafíos. La pregunta no era si, sino cuándo. Su alianza se derrumbaría bajo el peso de sus propias ambiciones. Rebelde
Yo era un fanático de mi causa, de mis intereses, los intereses del narcotráfico, y felicité a Pablo Escobar por la muerte del ministro. Pero vuelvo y le reitero, esa era mi posición en esa época. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la muerte del ministro. Yo le reclamé y le dije, mira, Pablo, usted mató al ministro, no me avisó, nada. Y el presidente Belisario firmó mi extradición, que la tenía en el escritorio sin firmar. Entonces él me pidió excusas, esto y lo otro. Dice, bueno, yo lo felicito por la muerte del ministro. Eso ocurrió. Escobar y Leder, dos caras de la misma moneda mortal, no eran solo compañeros en el crimen, sino también visionarios por derecho propio. Vieron oportunidades donde otros solo veían peligro y caos. Ascendieron al poder juntos. Sus nombres, susurrados con asombro y miedo, se convirtieron en símbolos de una nueva era del crimen. Fueron los arquitectos de un imperio criminal que cambiaría el mundo para siempre. Se convirtieron en sinónimo de cocaína. El dinero fluía como ríos, arrasando con la moral y la ética. Eran intocables, o eso creían. Su riqueza era inimaginable, su poder indiscutible, y su influencia se extendía mucho más allá de las fronteras de Colombia. Su viaje desde pequeños delincuentes hasta convertirse en los señores de la droga más temidos de la historia es una historia de ambición, crueldad y caída final. Escobar, el astuto hombre de negocios, consolidó su poder utilizando una combinación de sobornos, intimidación y fuerza bruta. Construyó un imperio tan sofisticado como brutal. Su cartel de Medellín afianzaba su control sobre el narcotráfico. Las operaciones del cártel eran vastas y complejas, involucrando a una red de leales que no se detenían ante nada para proteger a su líder. Leder, el extravagante revolucionario, soñaba con un narcoestado, un paraíso para vaqueros de la cocaína y forajidos. Su visión era grandiosa, sus métodos poco ortodoxos, pero su ambición no conocía límites. Invirtió su fortuna en construir un imperio en Cayo Norman, un refugio de excesos y decadencia. Esta isla se convirtió en un símbolo de su poder y en un patio de recreo para los ricos y famosos. Su éxito, sin embargo, fue un arma de doble filo. Con un gran poder llegaron grandes enemigos, y el mismo imperio que construyeron comenzó a derrumbarse bajo el peso de sus propios excesos. El mundo empezó a darse cuenta. La DEA, el gobierno colombiano y los cárteles rivales, todos buscaban desmantelar su imperio. La presión era implacable y el cerco se estrechaba. Pero fueron las semillas de la desconfianza, sembradas en el fértil terreno de la ambición, las que finalmente los condujeron a su ruina. Su asociación, antes inquebrantable, comenzó a fracturarse, lo que llevó a un final dramático y violento. Se fue a dormir en una de las piezas de la hacienda Nápoles. A las 2:30 de la mañana, Rollo le dice a Orejita, anda, tóquela a la pelada que me regale un pasecito. Leder abrió y tiró la bolsa de perico y cerró la puerta duro. Por la mañana levantó Leder a las 6:30 de la mañana. Fue y preguntó por Rollo, llevaba el fal en la mano. En ese momento Rollo se estaba bañando, porque no durmió, entonces se pegó una ducha Lo cogió con los pantalones acá y le pegó el primer balazo aquí y le sacó el hombro aquí así completico con el fal, que ese es 7.62. Y el otro lo pegó aquí en la cabeza que se la abrió en dos. A nosotros nos tocó incitarle la cabeza para poderlo sacar, para botarlo fuera de la hacienda, para que le hicieran el levantamiento, para poderlo llevarlo a Medellín y entregarlo a la familia. Entonces el patrón eso no le gustó, mató a Rollo, un sicario del patrón, y el patrón por los sicarios le hacía matar. Él prefería un sicario a un narcotraficante. Conceptuaron entre Jorge Luis y el patrón entregarlo a las autoridades. Y entre Escobar y Ochoa le tendieron una trampa a Leder y este mordió el anzuelo. Nosotros lo llamamos a Cali y por la mañana le echamos a la policía, a las 8 de la mañana iba rumbo a Miami en un avión de la DEA. Cuanto más alto subían, más precaria se volvía su posición. Cada paso hacia la cima conllevaba un mayor riesgo de una caída devastadora. Cuanto más alto estaban, más catastróficas serían las consecuencias. Su imperio, construido sobre una base de poder y miedo, comenzó a mostrar signos de inestabilidad. Empezaron a aparecer grietas en su alianza, antes impenetrable. La unidad que una vez había sido su mayor fortaleza, ahora era su talón de Aquiles. Escobar, siempre pragmático, entendía la importancia de mantener cierta imagen pública. Sabía que el poder no se trataba solo de miedo, sino también de respeto y lealtad. Invertía en programas sociales, construyendo escuelas y hospitales, cultivando una imagen de Robin Hood. Esta dualidad
le permitía ser temido y amado al mismo tiempo, una obra maestra en su estrategia. Para todos los deportistas. Leder, por otro lado, se volvía cada vez más errático. Su comportamiento se volvió impredecible, sus acciones más imprudentes. Su grandilocuencia no conocía límites, sus pronunciamientos rozaban la megalomanía. Se veía a sí mismo como un revolucionario, una figura destinada a cambiar el mundo. Lanzaba invectivas contra Estados Unidos, su retórica cargada de antisemitismo y fervor revolucionario. Sus discursos estaban llenos de veneno, alienando a posibles aliados. Se veía a sí mismo como un guerrero, un Che Guevara de la cocaína. Esta imagen de sí mismo alimentaba sus acciones, abriendo una brecha entre él y Escobar. Sus diferencias, antes complementarias, ahora se convertían en puntos de discordia. La sinergia que los había impulsado a la cima, ahora era una fuente de fricción. Escobar, el calculador hombre de negocios, veía las payasadas de Leder como una carga, una amenaza para su imperio. Sabía que la ambición desenfrenada podía llevarlos a la ruina. Leder, cegado por su propia ambición, veía los intentos de Escobar de controlarlo como una traición. Creía que su visión era el verdadero camino hacia la grandeza. Las semillas de la desconfianza, sembradas en el fértil terreno del poder compartido, comenzaron a germinar. Su asociación, una vez una fuerza formidable, estaba ahora al borde del colapso. Las grietas en el cártel se ensanchaban, amenazando con derribar todo lo que habían construido. El aire se volvió denso de paranoia. Los susurros comenzaron sutilmente, como el susurro de las hojas en el viento de la jungla. Se sembraron dudas, se alimentaron sospechas. Estaba Escobar consolidando el poder, apartando a Leder de las decisiones clave. Se estaba volviendo Leder demasiado imprudente, atrayendo atención no deseada a su operación. Las reuniones se volvieron tensas. El aire crepitaba con acusaciones tácitas. Cada hombre se rodeó de leales, sus guardaespaldas siempre al alcance de la mano. El lazo de hermandad, una vez forjado en sueños compartidos de riqueza y poder, comenzó a deshilacharse. Los susurros de traición se hicieron más fuertes, amenazando con estallar en un conflicto abierto. La ambición, una poderosa droga en sí misma, corría por las venas de Escobar y Leder. Los había unido, alimentando su meteórico ascenso. Pero la ambición, como cualquier droga, exige un alto precio. Distorsiona la percepción, retuerce la lealtad y, en última instancia, destruye. Lo que estaba en juego era más alto que nunca. La DEA se acercaba, su presión era implacable. El gobierno colombiano, bajo la presión de Estados Unidos, intensificaba sus esfuerzos para desmantelar el cártel. Los cárteles rivales, percibiendo la debilidad, daban vueltas como buitres, ansiosos por tomar el control de su imperio. En esta olla a presión de paranoia y sospecha, los susurros de traición se convirtieron en gritos. Cada hombre veía al otro como una amenaza, un obstáculo que debía eliminar. La alianza, antes inquebrantable, se hizo añicos. La guerra, inevitable y brutal, estaba a punto de comenzar. El cártel, que una vez fue una fuerza unificada, se fracturó. Escobar, el astuto estratega, usó su influencia para volver a los aliados de Leder en su contra. Explotó la creciente paranoia de Leder, presentándolo como inestable y peligroso. Leder, aislado y traicionado, se encontró librando una guerra en múltiples frentes. La violencia estalló, un sangriento ballet de venganza y traición. Los asesinatos, los bombardeos y los secuestros se convirtieron en algo común. Las calles de Medellín se tiñeron de rojo con la sangre de leales y traidores. El otrora próspero comercio de cocaína se vio interrumpido, el flujo de drogas restringido. La DEA, al percibir una oportunidad, aprovechó el caos. Proporcionaron información de inteligencia a Escobar, avivando las llamas del conflicto. El gobierno colombiano,
envalentonado por las luchas internas del cártel, lanzó una serie de redadas, capturando a miembros clave de ambas facciones. El imperio, construido sobre una base de cocaína y sangre, se derrumbaba desde dentro. Ya me desperté un poco y oí carros pasar, empujé al chofer y me lancé por la ventana del chofer. Entonces ya en la carretera me caí y corrí hasta donde no aguantaba más. El más pronto